según el artículo 1525 del Código Civil Uruguayo. Se trata de un negocio jurídico bilateral que es distintivo y constitutivo de obligaciones al mismo tiempo. La extinción de una obligación es la causa del nacimiento de la otra que la sustituye. La causa de la obligación de una es la ventaja, el provecho, que le procura la asunción de una obligación por parte de otro. En la novación, la causa se configura bajo la forma de extinción por obligación. En la novación, la extinción de las obligaciones originales ligadas por la causa y son los efectos de un único negocio. Sin la extinción versa, o sea, compra. Actualmente la doctrina no hay. La idea de causa de la innovación explica varias normas de nuestro Código Civil, como por ejemplo son los artículos 1527, el 1529 y el 1533. En el artículo 1527 hace explícito que la extinción de la primera obligación es la causa del nacimiento de la segunda, y ahí tiene el artículo. Eh, y también si la segunda obligación, esa obligación queda sin efecto a no ser que tuviera causa propia. No sé si a todos se les trancó, pero a mí se me trancó bastante. Sí, yo no la escucho, por ejemplo. Pues Voy a mandar mensaje a la compañía que no se le escucha porque ella no ve el chat y se vale, ve que no nos está escuchando a nosotros tampoco. no hay algunos requisitos para que se dé la innovación, están los artículos. ¿Se me escucha? No, No, no se te Ahora sí, pero por escucha. momentos no. Ah, La diapositiva que estabas atrás, volvé a esa porque ahí no se entendía nada. está. O sea, se cortó todo. Bien, me avisan porque si no, ahí los puedo leer. Está. No, la anterior, La esa. anterior, ¿cuál? Está. Esa, ahí te trancaste. Bien. Espera, deme un segundo. Acá lo que se... Ay, ay. Acá lo que se dijo es que la idea de la causa de la innovación explica varios artículos de nuestro Código Civil, como lo es el 1527, el artículo 1529 y el artículo 1533, que no los voy a leer de nuevo porque si no vamos a perder mucho tiempo, pero ahora ahí están. Después, nos parece importante explicar que innovación se distingue de delegación y expansión, ya que en estas últimas dos se agrega un nuevo deudor, pero la obligación originaria sigue vigente y no habría innovación porque no hay una extinción de la obligación primaria, porque en la innovación la deuda originaria se extingue. Acá pusimos algunos requisitos para que se dé la innovación, que lo dice en el artículo 1528, que dice que la innovación solo puede verificarse entre personas capaces de contratar y de renunciar al derecho introducido a su favor, que eso es claramente un requisito de capacidad de las partes para contraer. Después el artículo 1530 dispone que la innovación no se presume, es necesario que se declare la voluntad de verificarla o que resulte claramente el acto por la incompatibilidad de las obligaciones y de otra manera inequívoca, aunque no se use de la palabra innovación. Algunos efectos de la innovación están en los artículos 1531, 1532, 1533 y 1534 y 1535. Acá les dejamos los artículos, pero no vamos a analizarlos ahora porque posteriormente mi compañero lo va a desarrollar. Bien, en este caso ocurre la situación de que el acreedor realiza una innovación con uno de los codeudores solidarios,
Por lo tanto, la ley expresa que gracias a que la novación posee un aspecto distintivo, dado que implica la sustitución de la antigua obligación por una nueva, cuando ese acreedor otorga novación con uno de los codeudores solidarios, automáticamente se extingue la antigua obligación y se libera a todos los codeudores. Ahí, a este artículo hay dos excepciones. La primera es que si el acreedor hubiera hecho reserva expresa respecto a los demás, y la segunda excepción es que los demás hubieran seguido expresamente a la nueva obligación. Una observación de este artículo es que si el acreedor exige expresamente la aceptación de la novación a los demás codeudores y estos se rehúsan a acceder al nuevo arreglo, la ley dispone que subsiste el antiguo crédito respecto a los otros codeudores solidarios. Y eso está en el inciso 3 del mismo artículo. En este caso, si quien paga la deuda es el codeudor solidario que otorgó con el acreedor la novación, puede reclamar su parte a los otros codeudores. Alicia, Hola, buen día. bien. ¿Se me escucha? Sí. Está. No, porque hoy de mañana se me estaba trancando, entonces está por las dudas. Bueno, una vez que la compañera explicó el concepto y las características de novación, yo voy a pasar a explicar los tipos de novación. Es importante que tengamos en claro que para que exista o para que una nueva obligación pueda sustituir a la anterior debe haber algo nuevo. Y eso nuevo lo identifica el artículo 1526 del Código Civil, que puede ser el objeto de la obligación o los sujetos obligados, que serían los acreedores o los deudores. Bueno, el artículo 1526 dice que la novación se verifica de tres maneras. En primer lugar, entre deudor y acreedor, sin intervención de nuevas personas, sustituyéndose nueva obligación en vez de la anterior. El segundo punto, sustituyéndose en virtud de otro contrato, o sea, un nuevo acreedor al antiguo, respecto del cual queda exonerado el deudor. Y tercero, sustituyéndose el nuevo deudor al antiguo, que queda exonerado por el acreedor. Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo se llama delegado del primero. Bueno, eso es lo que establece el artículo 1526. Y después el artículo 1527 nos establece que para que se verifique novación, para que no se verifique novación, perdón, no se va a verificar si la primera obligación dejó de existir, o sea, si se contrajo, cuando se contrajo una segunda obligación. O sea, yo no puedo contraer una segunda obligación si la primera ya se extinguió. ¿Tá? Y bueno, y después los tipos de novación, como les decía, tenemos en función del objeto o en función de los sujetos. Tenemos la que es objetiva, que es la que cambia el objeto de la obligación. Y es el caso que si debo dar un cierto bien, puedo sustituirlo por dar otro, que es por ejemplo lo que ocurre en el caso de que tengo que dar la plata y lo cambio lo sustituyo por la entrega de un bien. Y después tenemos la novación subjetiva, que lo que cambia son los sujetos activos o pasivos, que es el acreedor y el deudor. Después también el artículo 1542 agrega que una pequeña modificación en el plazo no va a hacer que estemos dentro de un caso de novación. Y después el código distingue entre la novación con la cesión de crédito y la de deuda. La cesión de crédito, en la cesión de crédito la obligación, o sea, permanece incambiada y vigente, y lo que pasa es que se sustituye al acreedor. En contraposición, en la novación, la obligación se extingue y nace una nueva obligación, como les explicamos arriba, con el mismo deudor pero distinto acreedor. Y en la novación, la deuda se extingue con todas las garantías, en cambio en la sección de crédito no pasa eso, o sea, no se extinguen las garantías. Después tenemos con la sección de deuda y la novación,
También en la sesión de deudas se diferencia la novación por el cambio de deudor, que la primera transfiere la obligación original, mientras que en la novación se extingue con ella sus garantías. A ver, ¿para qué va a pasar? Después tenemos que cuando por la novación se cambia el acreedor, el negocio va a pasar a ser trilateral y se presenta el consentimiento de los acreedores, solicitantes y entrantes y del deudor. Y el deudor, si bien sigue siendo el mismo, va a asumir una nueva obligación, a diferencia de lo que va a pasar en la sesión de créditos. Bueno, vemos que la novación por sustitución de deudor es bilateral. Basta el consentimiento del nuevo deudor con el nuevo acreedor, y no es necesario, en cambio, el consentimiento del deudor, que se libera porque éste no cede su posición ni siquiera asume una nueva obligación. Y en cambio la cesión de deuda es trilateral y la novación es bilateral. Bueno, y por último tenemos las reservas de garantías. Que, bueno, en materia de extinción de las obligaciones, al extinguirse la obligación principal, también se extinguen todas sus obligaciones accesorias, y ocurre lo mismo en el caso de la novación, porque como es una extinción, como lo dice el artículo 1535 y 1536, que dice que los privilegios de la primera deuda se extinguen por novación y las prendas o hipotecas de la primera deuda no pasan a la deuda posterior. Y eso vendría a ser una consecuencia natural de lo que sucede con la novación como forma de extinción. Y el artículo 1536 lo que hace es plantear una excepción que prevé la posibilidad de que, aunque se extinga la obligación original, las partes de la novación pacten que las garantías que accedían a esa obligación se reserven vigentes e incambiadas como garantías de esa nueva obligación que se asume. Y esto es lo que se pacta, por ejemplo, en una hipoteca que garantizaba la obligación extinguidas, o sea, las mismas continúan vigentes como garantías de la nueva obligación, con la misma prioridad respecto de otras hipotecas y las mismas preferencias respecto de otros acreedores que otorgaban cuando cedían a la primera obligación. Bueno, no sé si la compañera se le trancó o qué, pero eso es lo que teníamos. Y ahí le dejamos la bibliografía, que es el tomo de Cafera de obligaciones, el código comentado de Mariño, y después en Verdaguer, en el tomo 1, habla de la novación también. Bien, Bueno, estoy tratando de salir sí. de acá. ¿Cómo Bien. cierro? ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Creo que Profesor, abajo te aparece la opción de Acá, sí, dejar. ya me parece. Sí, sí. que Bien. si quiere nosotros, la compañera lo puede subir a Eva, esa presentación, no sé, los compañeros se la quedan, donde usted sube la Perfecto. clase. Me parece muy bien. Sí, envíamelo por favor y yo me encargo de subirlo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta a las compañeras sobre innovación? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es remisión. ¿Están las dos compañeras de remisión? Sí, sí, Ángeles creo que entró ahora. Yo no puedo, no sé por qué, solamente puedo mandarle mensajes. No me da la opción de mandarle mensajes a todos en el chat, solamente a usted. Así que voy a tratar de hablar por acá, profe. Así a que mí las alumnas que van a me dar pasa lo mismo que a mí. revisión son Ángeles Sardo y Miriam Rodríguez. Sí, sí. Perfecto. Bueno, adelante. ¿Podés compartir? Ah, ahí va. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Nosotros elegimos el modo remisión y lo analizamos Ángeles, según el fíjate si tomo puedes subir 6. un poquito el volumen que se te escucha abajo. A ver. Ahora se me escucha mejor. Mucho mejor, sí.
como decía, nosotros elegimos el modo revisión y lo analizamos según el tomo 6 de Peirano. El mismo toca 4 aspectos sobre el mismo. El primero, generalidades; el segundo, la naturaleza jurídica de la remisión; el tercero, los requisitos para que se lleve a cabo esa remisión; y el cuarto, los efectos de la misma. Yo voy a comenzar con generalidades. Cuando hablamos de la remisión, hay que tener en claro que el acreedor no recibe ningún beneficio en lo absoluto. No como en otros modos, tales como el pago, la compensación, la novación, que el acreedor siempre obtiene alguna ventaja. En el caso de la remisión no es así, el acreedor no obtiene beneficios. Por lo tanto, es un modo de extinguir las obligaciones, según la doctrina moderna, un modo no satisfactorio, simplemente porque no satisface las necesidades del acreedor. Bueno, y como dice ahí, en el Código Civil la remisión está regulada a partir del artículo 1515 al 1524. Y la remisión es una especie dentro de la idea más amplia de renuncia. Y esto quiere decir, según la doctrina moderna, que la renuncia está dentro de los negocios abdicativos, que es cuando alguien abdica una situación jurídica a su favor. Es decir, abdicar significa, según la enciclopedia jurídica, ceder o renunciar a la autoridad que ejercen. Entonces volvemos a lo que dije al principio: la remisión siempre es una renuncia a un derecho. Entonces, remitir significa también perdonar o liberar una obligación. Page, un autor, dice que la remisión de deuda es el abandono voluntario por el acreedor de sus derechos contra el deudor. Y esto así coincide con el artículo 1515 del Código Civil. Obviamente es una definición muy clara, pero concisa. Como dice ahí, la remisión es un modo específico de extinguir las obligaciones. En la remisión hay una declaración de la voluntad que está directamente destinada a la extinción de las obligaciones. O sea, es un modo directo de extinguir las obligaciones. No como otros modos que solamente las extingue de forma indirecta o por vía de consecuencia. Por eso que hay que tener claro que la remisión es un modo directo. Bueno, como por lo anteriormente dicho, yo primero había entendido que este era un modo que, como no beneficiaba al acreedor, tampoco satisfacía su interés, y obviamente yo había entendido mal. O sea, es cierto que no beneficia al acreedor, pero sí satisface su interés. No lo beneficia, pero sí obedece lo que él desea. Porque, como ya sabemos, la obligación es una relación perecedera que surgió para beneficiar al acreedor de esa relación. O sea, la obligación tiene como finalidad satisfacer un interés legítimo del sujeto activo del vínculo obligatorio. Como en este caso, en la remisión, ese sujeto expresa su voluntad en el sentido de que no desea que el vínculo obligatorio permanezca, o sea, que no extraiga ningún beneficio de esa relación obligacional, porque no desea que el deudor cumpla con su prestación, entonces el derecho acepta la destrucción de esa obligación del deudor solo porque así lo desea el acreedor. Bueno, y luego mi compañera va a proseguir con los requisitos de la remisión. Perdón, con la naturaleza jurídica de la remisión. ¿Estás ahí, Miriam? Miriam, ¿estás? ¿Nos escuchás? Creo que tenés el micrófono silenciado. Ángeles, fíjate si puedes comunicarte con Miriam, a ver si... Ahí creo que Miriam está, ¿no? Sí, sí. Le envié Hola. mensaje. Ay, por Dios. Ahora sí. Disculpen, por favor. Con esta historia de compartir la PPT se me complicó. Bueno, un poco lo que venía diciendo Ángeles, y para redondear un poco cosas puntualmente que queden claros antes de dar una idea de lo que es la naturaleza jurídica.
Nosotros tenemos la idea de, según la Real Academia, que remitir es perdonar, generalmente, ¿no? Perdonar o liberar a alguien una obligación o pena. Siguiendo un poco el razonamiento o intentando dar una idea más acabada de algunas notas que tiene en su naturaleza jurídica la remisión, nosotros siempre partimos de la base que es uno de los modos de extinguir obligaciones, que tiene la característica de que el acreedor, como dijo Ángeles, no recibe ninguna satisfacción, que en realidad recibir una satisfacción de los intereses, como también mencionó la compañera, es la finalidad en sí de la obligación. Este modo de extinguir se considera dentro de la doctrina no satisfactorio. Es similar también a otros modos de extinguir no satisfactorios, como es la prescripción, la imposibilidad de pago y las nulidades, por ejemplo, que después hablarán otros compañeros. Pero en general se tiene una idea de que en términos generales, la remisión es una renuncia a un derecho. Peirano en realidad lo que hace, lo que establece es como una diferencia entre el concepto de lo que es renuncia cuando nosotros renunciamos a un derecho y lo que en definitiva es la remisión. Y sin dar demasiado o entrar demasiado en profundidad en lo que es las distintas posiciones o doctrinas de lo que es la naturaleza jurídica, nosotros tenemos como notas importantes que tiene una nota unilateral, que tiene una nota esencialmente abdicativa, y en esto Peirano, a través de las distintas posiciones, los distintos doctrinos, como la doctrina italiana, que parte de la idea si es contrato, si es bilateral, Peirano, de acuerdo a su razonamiento, él establece que si bien nosotros partimos o nos basamos en el derecho romano, y trayendo un poco el tema de la ley de simetría de Hering, que si nosotros creamos una obligación y en la obligación se requiere un acuerdo de voluntades, siguiendo ese razonamiento, nosotros para extinguirla también deberíamos tener ese acuerdo de voluntades. Peirano en determinado momento, a través de distinto razonamiento, él establece que en realidad la postura relacionada a la bilateralidad nos dejaría frente al hecho de que entonces el deudor abdicaría o renunciaría a su derecho de pagar, si ese fuera el caso de la nota de bilateralidad de la renuncia. Y él establece que el derecho el que tiene el deudor en este caso es de quedar liberado, no de pagar. Y esto me pareció importante porque la nota de unilateral la viene a traer, digamos, en el caso de Barbeyrac, que el crédito es un bien. Entonces, si partimos de esa base, por libre disposición de los bienes, no es necesario para perfeccionarse este concepto jurídico la voluntad del deudor. Es decir, con la sola voluntad del acreedor, la remisión ya se estaría perfeccionando, ¿tá? Partiendo de esa base de que el acreedor es el dueño de su crédito y entonces puede deshacerse de él, ¿tá? Figuras similares a esto, partiendo de la base de esta idea de que el acreedor es dueño de su crédito y que digamos, se renuncia de alguna manera en el tiempo, es la prescripción en este caso. Después hay figuras que se asumen, digamos, como que la remisión podría contener desde el lugar de la renuncia algunas figuras jurídicas, como por ejemplo se establece que digamos, distintas posturas. Planiola habla de que si en el caso de la novación, nosotros también, como venían comentando un poco las compañeras, de que la idea de que la novación establece una nueva obligación y se destruye la anterior, Planiol lo que dice entonces que la remisión contiene de determinada forma lo que vendría a ser la remisión. En ese mismo planteo, Giorgi también plantea que entonces en el caso del concordato también hay una especie de remisión de deuda en la que los acreedores renuncian también los créditos o deudas de forma obligatoria. En síntesis o en resumen,
todas estas visiones o todas estas notas respecto a la doctrina relacionada con la naturaleza jurídica de la remisión, en Peirano se asume como con notas bien identificatorias, es decir, la remisión es unilateral, solamente se necesita la voluntad del acreedor desde esa base de la disposición de los bienes, es abdicativa porque si bien hay posturas intermedias, digamos, antes de ir al artículo 15, en realidad lo que se hace no es una traslación de derechos, sino lo que hacen es abdicar el acreedor lo que hace es abdicar de sus propios derechos, ¿no? Entonces, las notas características de la remisión tenemos que es unilateral, que es abdicativo, y porque, digamos, es un bien que está, el crédito está en el patrimonio del acreedor, y tenemos el artículo 1515, que define en realidad nuestro derecho, lo que tiene es, en nuestro Código Civil, define en realidad, o digamos, parte de esa postura que tiene Peirano respecto a la remisión como un negocio específico, como un modo de extinguir las obligaciones, pero de manera específica y acotada, que no daría lugar a las posturas, estas posturas que yo mencionaba, respecto a que es una figura abstracta o genérica que contiene otras figuras en concreto. Entonces, digamos que la remisión en nuestro Código Civil, en el artículo 1515, nos estaría dando esa nota de unilateralidad, que no lo voy a leer, digo, pero define en realidad la remisión como negocio de carácter unilateral. Eso como, digamos, como definición. Entonces queda claro que es unilateral, que es aplicativo y que la nota de unilateralidad surge del 1515. También define en el 1517 algunas notas de gratuidad y onerosidad, pero me parecieron importantes más que nada destacar estas dos notas que son importantes para definir a la remisión como algo específico, como un modo de distinguir específico de las obligaciones. A continuación, Ángeles entonces va a dar una idea de los requisitos y después yo culmino con los efectos. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, ¿se te escucha bien? Buenazo. Sobre los requisitos hay que tener en cuenta el artículo 1516 del Código Civil que dice: todo el que tiene facultad de contractar puede hacer remisión de lo que se le adeuda. Y a pesar de que esto lo dicte el Código Civil, no puede considerarse un artículo congruente según Peirano, porque él dice que no basta solo tener capacidad de contratar para realizar una remisión. Como dice ahí, para hacer remisión se necesita capacidad para disponer de la obligación. Y no sé si recuerdan el año pasado que vimos en bienes, que hay personas que tienen capacidad para contratar, pero no tienen capacidad para disponer. Por ejemplo, un menor puede contratar, pero si tiene una deuda a su favor, no puede hacer una remisión de la misma. Entonces, la capacidad de remisión es aquella que necesita para disponer libremente de bienes, de un valor equivalente a la obligación de la cual se trata. Entonces, en principio, no se necesita ningún requisito de forma. En nuestro ordenamiento la remisión puede operar de cualquier manera, o sea, por documento privado, público, verbalmente, tácitamente. Esto lo dictan los artículos 1518 y 1519. También puede ser mediante un recibo ficto, o sea, que por ejemplo, si una persona quiere remitir una deuda a su deudor, pero no quiere dejar constancia de que ha remitido la deuda, entonces le entrega al deudor un recibo sin haber recibido el pago, y ese recibo ficto es equivalente a una remisión. Y por último están los requisitos de prueba, que están regulados en los artículos 1518 y 1519 del Código Civil. El 1519 es algo irónico porque
establece una presunción que no se destruye mediante prueba de lo contrario, sino mediante la afirmación de lo contrario por el acreedor, porque dice que la entrega del testimonio de un documento protocolizado hace presumir la remisión de la deuda, pero si el acreedor la negare, pertenece al deudor probar que la entrega ha sido voluntaria. Entonces, no se le exige al deudor prueba de que remitió la deuda. Solo basta con que diga que no la ha remitido para que se destruya la presunción. Bueno, luego mi compañera va a continuar con los efectos que causa la remisión. Bueno, un poco cerrando el tema con los efectos, como veníamos hablando y como venía hablando Ángeles, de los requisitos, pero también lo que yo mencioné antes con respecto a teniendo la idea de esa naturaleza jurídica de la remisión, entonces tenemos claro que los efectos que va a tener la remisión va a ser igual a todos los modos de extinguir las obligaciones de manera específica. Extingue entonces la deuda y sus accesorios de acuerdo a su naturaleza jurídica, que como dijimos, es unilateral, es aplicativa y Perano aparte también le dan la nota de gratuita. En el Código Civil, lo rico es que a partir del 1520 da una serie de soluciones o plantea soluciones expresamente con respecto a las distintas situaciones que se establecen frente a los codeudores y a los fiadores. ¿tá? Por ejemplo, como dijo Ángeles recién, en el 1520 se habla de que la entrega del documento simple o del testimonio del título a uno de los deudores solidarios produce el mismo efecto en favor de sus codeudores. Después en el 1521 habla de que la remisión total del crédito hecha en favor de uno de los codeudores solidarios libra a todos los demás, a no ser que el acreedor se haya reservado expresamente sus derechos contra estos. Verificada la remisión con esa reserva, es aplicable lo dispuesto por el artículo 1400. El 1522 nos habla en este caso de la prenda, y nos dice que la devolución voluntaria que hace el acreedor de la cosa recibida en prenda importa la remisión del derecho de prenda, pero no de la deuda, es decir, que si el acreedor, en este caso, remite, como dijimos, si hablamos de remisión con respecto a la abdicación, o entrega la prenda que sirvió de garantía, entonces en este caso específico, el 1522 aclara bien que cuando se dice que el acreedor devuelve la prenda, se dice se entiende que no se remite la deuda, es decir, la deuda subsiste, lo que se está entregando, lo que se está remitiendo es la garantía de esa prenda. ¿tá? Y después, en el 1523, nos habla de que la remisión hecha al deudor principal libra a los fiadores, la concedida al fiador no libra al deudor principal, la concedida a uno de los fiadores no libra a los otros, sino en el caso del artículo 1521 y conforme a lo que allí se dispone, lo que el acreedor, el 1524, perdón, lo que el acreedor ha recibido de un fiador para liberarle la fianza, debe imputarse en la deuda y aprovecha al deudor principal y a los otros fiadores. En este caso, que también menciona de alguna manera lo que ya se estuvo hablando con respecto a cuando hablamos de las situaciones de los fiadores y de los codeudores, también se menciona de alguna manera la idea de lo que es la solidaridad activa y la solidaridad pasiva. Y esto tiene relación entonces, en el caso de la remisión, la actitud en general que tenemos cuando existen varios acreedores frente a nosotros o existen varios deudores frente a nosotros, y de alguna manera cómo esas relaciones internas se van gestando cuando un deudor paga a un grupo de acreedores y después los acreedores tienen que remitir esa deuda, o mejor dicho, cobrarle a los demás, y en el caso de la deuda funciona de alguna manera, pero
sin ánimo de detallar demasiado la diferencia entre solidaridad activa y solidaridad pasiva, simplemente decimos que todos los efectos de la remisión en forma específica van a estar detallados a partir del artículo 1520 hasta el artículo 1524 de manera específica. No sé si Bien, hasta ahí sería lo que es la presentación, doctor. perfecto. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces directamente al siguiente grupo. Les pido por favor que intenten de ceñirse al tiempo, así nos alcanza para que todos puedan exponer. Muy bien, muy buena exposición. ¿Quién estaba anotado para confusión? A las compañeras que expusieron les pedimos que retiren la presentación de pantalla. Nosotros, profe. ¿Cómo son los nombres, perdón? Claudia Silvera y José Luis Pereira. Muy No bien, sé adelante. si me puede dar la posibilidad de presentar, profe. Sí, por supuesto. Creo que ya podés. A ver. Abajo aparece una opción Ahí en el va. centro que dice compartir. Ahora, Ahí está, perfecto. Adelante. ¿se ve? Se ve, sí. Bien. Bueno, arranco yo. La confusión, como dice ahí, está regulado por el artículo 1544. Perdón, se escucha muy bajito. ¿Podría subir un poco el micrófono, por favor? Sí. ¿Sí? ¿Escucha mejor? Mejor. Si puedes subir aún más, mejor aún. ¿Sí? Bien, adelante. ¿Sí? Bueno, como decía, la confusión está regulada por el artículo 1544 a 1578, 1548 del Código Civil. Es cuando en una misma persona se reúne la calidad incompatible de deudor y acreedor en la misma persona. Como dijo usted la otra vez, en la misma persona se reúne una calidad que es incompatible de acreedor y deudor. Por ejemplo, cuando yo le debo a José, pero José me dejó de deber a mí. Él se muere, no es que lo quiera matar, pero él se muere y a mí me queda la sentencia. Ahí yo paso a ser de deudora a acreedora. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se Hola. entendió? Sí. Sí, Ah. sí, perfecto. ¿Pues seguimos? Lo que se ingresa en este concepto es que lo importante no es la relación de los patrimonios. O sea que en realidad el 1547 dice que cuando hay dos patrimonios, olvidémonos de las personas, solo se va a hacer cuando las deudas, tanto la deuda como el acreedor como el deudor, formen el mismo patrimonio, no con dos patrimonios distintos. Entonces, ahí es donde hablamos de la hipótesis del acreedor y la herencia beneficio inventario, que por ejemplo en una obligación habitual tenemos distintivamente el patrimonio de un acreedor y el patrimonio de un deudor, y en este modo de extinción el patrimonio del acreedor es el mismo del patrimonio del deudor. Entonces, creo que la imagen es bastante clara, pero no es que hablemos de personas, sino de patrimonios. Entonces, conceptualmente, este modo de extinción nos trae que lo importante para que haya confusión, para que exista confusión, es que los patrimonios sean los mismos. Entonces, partimos de esa relación de patrimonios. Entonces, la palabra de confusión viene del latín de confundir, que significa mezclar o reunir cosas diversas que se incorporen con otras. Opera plenamente para el caso del heredero que acepta la herencia pura y simple, o sea, cuando su patrimonio se confunde con el patrimonio del causante. Si no fuera un beneficio inventario, por ejemplo, y fueran
fuera una sucesión habitual, normal, que nos fuera beneficio inventario, este modo de extinción no funcionaría. Claudia. Hola. ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Claudia? Sí. Bueno, tenemos también la parte de la confusión cuando implica la solidaridad pasiva o la activa, o cuando se es fiador. Cuando se es fiador, por ejemplo, la fianza se extingue, pero la obligación principal no, y las garantías tampoco si las hay. Eso es lo que dice el artículo 1545. Y después, la calidad de acreedor y deudor solidario no aprovecha a los otros deudores solidarios, sino en la parte que aquel es deudor. Lo mismo para la solidaridad activa. Es decir, que solamente va a funcionar la confusión en la parte en la que ese sujeto, en la parte que le correspondía a ese sujeto, por decirlo de alguna manera. También está la parte de que la confusión puede ser total o parcial, cuando se traspasa todo, como dice ahí, se verifica solamente en una parte de la deuda, en la parte de la solidaridad, como dije recién. Y bueno, José, ¿algo más? No, que lo importante es que tengamos presente que es la relación de patrimonios. Cuando pasa a ser el acreedor y el deudor el mismo patrimonio, es que existe la confusión. Si no, no hay forma de poder utilizar esta figura de extinción. Nada Claro, y si más. recibe bajo beneficio de inventario, ahí ya no existiría, porque se divide el patrimonio del acreedor y el patrimonio del deudor. Entonces la deuda seguiría existiendo. No tendría razón de ser que una misma persona en su mismo patrimonio fuera su acreedor y su deudor. O sea, se anularía. Es distinto fuera de que los patrimonios se mantuviesen por separado. Ahí sí, en ese caso sí, no funcionaría la extinción. ¿Listo? Bueno, muy bien, felicitaciones también para ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Bueno, si no hay preguntas, les pedimos que dejen de compartir la presentación y ya vamos con el siguiente modo, que es la imposibilidad de pago. ¿Quién está asignado para ese tema? Un segundito que no puedo agrandar esto. Un segundito. Sí, no hay problema. Mientras vamos viendo quiénes son los compañeros que continúan. ¿Quién está asignado para imposibilidad de pago? ¿Nadie? ¿No? Bueno, el siguiente tema es la declaración de nulidad. ¿Quién está para declaración de nulidad? Nosotras, profe. ¿Para qué están ustedes? ¿Para declaración de nulidad o para imposibilidad de pago? Para nulidad. Nulidad. ¿Cómo son los nombres? Catherine Rosa. ¿Sí? ¿Y quién más? ¿Cómo, perdón? Disculpen, no escuché. Catherine Rosa y el segundo nombre. No se escucha. Tal vez tengas el micrófono muy bajo. Bueno, a ver si se animan a escribirme en el chat el nombre porque no logro escuchar. Ah, acá está. Perfecto. Bueno, muy bien. Adelante. Profe, ¿me puede habilitar para compartir, por favor? Creo que estás habilitada. Directamente vas abajo donde dice compartir y ya podés. Perfecto.
Adelante. ¿Me escuchan? Profe, voy a preguntar a la compañera qué pasa, porque ella iba a empezar, pero no sé por qué no se la escucha. Bien. Me dijo que ya se está arreglando. ¿Estamos? Bueno, adelante. Profe, me dice como que no la deja habilitar el micrófono. No sé si usted lo puede hacer. A ver. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perdón, es que no me dejaba desmutearme y estaba hablando hace rato. Ah, bien, adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre nulidad. En un principio hay dos posturas. Está la postura de Gamarra y por otro lado está la postura de Cafaro y Carnelli. Gamarra lo que nos dice es que la inexistencia pertenece a uno de los tipos de nulidad. Por lo tanto, los contratos pueden ser válidos o nulos. Y la inexistencia es parte de la nulidad. Y por otro lado, Cafaro y Carnelli dicen que la inexistencia y la nulidad son cosas distintas. Entonces, se puede llegar a hacer la pregunta de que si el contrato existe. Entonces, para saber si el contrato existe, hay que analizar si tiene los elementos y los presupuestos. Si tiene los presupuestos y los elementos, el contrato existe. Pero si falta cualquiera de ellos, el contrato no existe. Es decir, el contrato es inexistente. Por otro lado, se puede hacer la pregunta de que si el contrato es válido, y en este caso lo que debemos ver es si los elementos tienen los requisitos de validez que se necesitan para que no sea nulo. Y si están todos, el contrato existe y además es válido. Bueno, la inexistencia y la nulidad absoluta son cosas distintas. Por un lado, ahí también son dos posturas, la de Gamarra y la de Cafaro y Carnelli. Gamarra dice que la inexistencia es parte de la nulidad absoluta. Perdón, solo un poquito. José Luis Pereira puede ser que está con el micrófono abierto y se tranca todo. Bueno, creo que ya lo apagó el compañero. La inexistencia es parte de la nulidad absoluta para Gamarra. Por lo tanto, los contratos son nulos absolutamente o relativamente. Y por otro lado, Cafaro y Carnelli dice que son cosas distintas. Para estos tienen una diferencia que es la protección de los terceros. Es decir, que en el caso de la inexistencia, los terceros que son de buena fe serían protegidos, pero esto no pasa cuando el contrato de nulidad, cuando es la nulidad absoluta. Gamarra, sobre los terceros, dice que los terceros de buena fe directamente no son protegidos. Bueno, ¿en qué casos el contrato existe? ¿En qué casos el contrato no existe? Y ahí hay dos hipótesis. Está la falta de presupuestos, que ahí nos habla sobre la capacidad jurídica, que es que en estos casos estamos ante un contrato que es sin personas o una de ellas no es una persona. Un ejemplo de esto sería cuando se contrata con una persona jurídica que en realidad tiene un nombre de fantasía.
Y por otro lado, el poder normativo negocial, que es cuando las partes no pueden crear relaciones contractuales entre sí, que un ejemplo de esto sería la compraventa entre cónyuges. Por otro lado, nos habla sobre la falta de elementos, que ahí nos habla sobre el consentimiento, que es que las partes no tienen un acuerdo entre sí, y en realidad no es que solo por no tener un acuerdo entre sí ya hay falta de consentimiento, sino que se tienen que ver declaraciones discordantes y no solo algo en lo interno, digamos. Por otro lado, el objeto, que ahí nos dice que el objeto no tiene nada que ver que el objeto no esté en el mundo, digamos, sino que las reglas privadas que organizan sus futuros actos no lo están. Y por último, la causa, que esto no quiere decir que la finalidad sea irrealizable, sino que una de las partes no sigue la finalidad de la declaración. Cafera ahí lo que agrega es que, o sea, agrega como dos hipótesis más que a su entender causan la inexistencia del contrato y que son el objeto indeterminado y el objeto imposible, ya que los objetos del contrato deben ser posibles y determinados. Sin esto podemos ver que el contrato no existe, y ahí hace referencia al artículo 1560, que dicho artículo guarda silencio sobre esto, por eso Cafera dice que se puede llegar a aplicar. Y para Gamarra, todo lo que dije anteriormente son hipótesis de nulidad absoluta. Bueno, después de eso vamos a hablar sobre la validez y nulidad del contrato. Ahí nos hacemos una pregunta, ¿cuándo, en realidad, cuándo el contrato es válido? Y ahí, o sea, vemos cuando el contrato es válido cuando reúne todos los requisitos de validez que la ley lo otorga, como lo explicaba la compañera. Y en estos casos puede intervenir si se produce un incumplimiento. Y Cafera decía de que en realidad la validez, de cierta forma, es un concepto político. Nosotros tenemos un texto sobre eso que le podemos pasar a los compañeros después. Si el contrato existe, en realidad, o sea, si el contrato existe, pero no cumple con todos los requisitos que, o sea, otorga la ley, podemos decir que es nulo. Y a partir de eso existen dos tipos de nulidad. La absoluta, que es donde no ocurre ningún efecto, o sea, quedó nulo, no va a pasar nada. O la relativa, que en este lugar sí produce algún efecto. La validez es, lo que quiere decir es que o sea, es adaptar el contrato concreto al modelo legal de contrato válido. O sea, los efectos que generan son idénticos a los requeridos por las partes. O sea, en cambio, el nulo es que no se adapta el contrato concreto al modelo legal el modelo legal de contrato válido. O sea, existen, pero no tiene todos los requisitos de validez. O sea, puede ser que no genere ningún efecto o que algunos de los mismos no sean requeridos por las partes. Por ejemplo, tenés un contrato de validez, un contrato válido A que se adapta al modelo legal de los contratos válidos, y por otro lado tenemos un contrato concreto B que no se adapta al modelo legal de un contrato válido. Entonces, este modelo, en el caso del contrato B que no se adapta al modelo legal de un contrato válido, o sea, o sea, existe, pero no tiene todos los requisitos de validez que le otorga la ley. Y ahí vemos sobre validez y eficacia, que son dos términos, o sea, dos conceptos que tenemos que tener claro de que son diferentes. O sea, validez determina la forma de ser de los efectos, mientras que la eficacia determina si existen o no existen esos efectos que habla la validez. O sea, la validez significa adecuar los requisitos a lo que el derecho dispone, o sea, lo que está expreso en la ley, o en lo jurídico, que tengan la misma consecuencia que las partes quieran. O sea, puede ser eficaz o no, y los contratos válidos también pueden tener efecto o no, aunque estos no sean requeridos por las partes. Mientras que la eficacia, que determina si existen o no los efectos, o sea, quiere decir que es la aptitud para crear efectos obligacionales, sean iguales o distintos a lo querido por las partes. Así depende si los otorgantes crean obligaciones sobre sí mismos o sobre alguien que tenga el poder de disposición. Sobre validez y validez e invalidez, Gamarra dice que
es válido el acto o negocio que no es nulo. O sea, inválido es el negocio nulo. ¿Me explico? Es válido el acto o negocio que no es nulo. Inválido es el negocio nulo directamente. O sea, la nulidad es una imperfección, por así decirlo, del negocio. El negocio nulo no se produce efectos. O sea, ahí es cuando hablamos de nulidad absoluta. O produce efectos provisorios cuando habla de nulidad relativa. En estos pues, o sea, en la nulidad relativa puede llegar a desaparecer los efectos provisorios o no. En el caso de que sea la nulidad absoluta, ya se puede ver que, que no produce ningún efecto. O sea, en cambio, en el caso de los relativos puede llegar a producir efectos. O sea, la eficacia puede llegar a extinguirse. Bueno, ahora voy a hablar sobre la nulidad y el enfoque de Gamarra, que la nulidad es una anomalía. El acto que realizaron las partes no corresponde al modo legal. Es decir, es una anomalía del supuesto de hecho, que esto está establecido en el artículo 1560. Es una clasificación que realiza el legislador y se aplica a los negocios que no se adjuntan a la ley. Es decir, para poder determinar si tenemos nulidad, se debe hacer un estudio en donde se muestre si ese negocio cumple con los requisitos de la ley, que eso está expuesto en el artículo 1261. Y hay una nulidad cuando se encuentran discordancias, ya sean totales o parciales, entre los negocios que se examinan. Por otro lado, si tenemos confrontación y falta de discordancia, estamos frente a una nulidad. Por otro lado, el artículo 1560 llama vicio a todas las causas de imperfección o insuficiencia. El vicio se da cuando hay una deficiencia o defecto en alguno de los elementos o también cuando falta algún elemento esencial del contrato. Hay cierto paralelismo entre el artículo 1261 y el artículo 1560. El artículo 1261 nos habla sobre los elementos y el 1560 nos habla sobre nulidades. El 1261 nos dice que hay una causa y un objeto lícito, mientras el 1560 nos dice que hay un objeto y una causa lícita. Por otro lado, en el 1261 habla de la capacidad para validez y en el 1560 nos habla de la capacidad absoluta, que es la nulidad relativa, y de la capacidad relativa, que es la nulidad relativa. Por otro lado, el 1261 nos habla sobre consentimiento y el 1560 nos dice que no hay consentimiento de una o de ambas partes. Es decir, la nulidad se da por un vicio que se aprecia en el momento de la formación del contrato, no se puede dar en un momento posterior, por lo tanto el vicio debe ser originario. Y hablando sobre eso, la nulidad en la ley, o sea, es un acto nulo, el acto nulo es contrario a lo establecido en la ley. O sea, es de origen legal y la ley es la que establece cuando hay nulidad. O sea, no hay nulidad sin texto que la ley, que es sin texto legal, o sea, que lo consagre la ley. Pero la doctrina moderna, o sea, de cierta forma rechaza eso y dice que para poder subsanar los casos que el legislador, o sea, dice que la doctrina dice que moderna dice que lo rechaza porque es para poder subsanar los casos que el legislador de cierta forma olvidó. O sea, por lo tanto ponemos, en este caso ponemos el ejemplo del artículo 8, dice que se pueden dar en casos de nulidad que la ley exprese, que la ley expresamente no dicta. O sea, para Gamarra le decía que la nulidad no se puede dar sin texto expreso porque es algo absurdo, porque traería de cierta forma la redundancia por las partes de los legisladores. Y ahí después, aparte a partir de eso vemos el aspecto funcional, que consiste en la ineficiencia. O sea, cuando tenemos nulidad, el contrato no está legalmente celebrado. Muchas veces en el Código Civil
se habla de ineficacia y se puede decir que tiene que ver con los casos de nulidad en donde el contrato no tendría efecto. Cuando hablo de que vemos en el Código Civil, vemos un ejemplo en el artículo 1578. O sea, esto es mirando para los casos en donde se da la nulidad absoluta en realidad. O sea, porque la nulidad relativa es hasta que no se da la acción de nulidad no podemos estar ante la ineficacia porque en este momento, en esta parte sí hay efectos como explicábamos anteriormente. Ahí nos preguntamos, ¿la nulidad obligación nunca existió en realidad? Y cuando hablamos de la nulidad relativa en sí, no se puede extinguir por la nulidad, sino que por la decisión, una decisión judicial, ya que para que el contrato sea nulo, se necesita de una sentencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la nulidad y la inexistencia para Gamarra. En la antigüedad, cuando faltaban los requisitos esenciales, estábamos ante un caso de inexistencia. Pero cuando faltaban los requisitos de validez, nos encontrábamos ante una nulidad. Por esto es que luego los franceses comenzaron a cuestionarse esto. Para ellos la nulidad absoluta y la inexistencia tenían las mismas consecuencias y por lo tanto se deberían unir. Gamarra lo que dice es que nuestro código contempla varios casos de inexistencia, pero a todos los coloca en el ámbito de las nulidades. La distinción entre las dos categorías es realmente intrascendente. Entonces, la inexistencia forma parte de la nulidad absoluta. Se puede decir que estos términos son sinónimos. Por otro lado, la invalidez significa la nulidad del contrato. Toda vez que la ley rige un requisito para la validez del contrato, si no, es nulo. Y luego hay tres posturas. Está la postura de Peirano, la de Gamarra y la de Cafaro y Carnelli. Por un lado, Peirano lo que dice es que solo se prevén dos categorías, la nulidad absoluta y la relativa. No se habla en ningún lugar de actos inexistentes. Si no tenemos consentimiento, objeto y causa, el negocio es nulo. Y como decía la compañera que existen tres posturas, Gamarra decía en realidad que, o sea, él no acepta a la inexistencia como diferente de la nulidad absoluta en realidad. Y Cafaro y Carnelli, por otro lado, decía que las figuras se equiparan, o sea, no tienen régimen jurídico, no tienen régimen jurídico distinto. Admiten la inexistencia por ser de origen lógico y no legal. Y sobre la falta de poder normativo, para Cafaro y Carnelli falta el poder normativo, el consentimiento, el objeto, causa, y ahí si falta la normativa, consentimiento, objeto y causa, estamos ante la inexistencia. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la distinción entre la nulidad absoluta y la relativa. En la nulidad absoluta, la ineficacia es originaria desde el principio, es decir, que no se puede subsanar y es total e integral. Y la nulidad absoluta en la eficacia no produce efectos y no nace una obligación, es decir, no hay requisitos de validez del contrato. Mientras que en la nulidad absoluta, en la ineficacia, la sentencia que se dicta es declarativa y no modifica la situación de las partes. Catherine. Perdón, no me dejaba habilitar el micrófono. Por el lado de la nulidad relativa, vemos que la nulidad, o sea, en el artículo de 1565 nos habla de la retroactividad en la parte de ineficacia y también nos dice que la sentencia es constitutiva, o sea, modifica situaciones
modifica las situaciones o sea, puede modificar las situaciones de las partes. Y el lado de la eficacia produce efectos, o sea, nacen derechos y obligaciones, pero el contrato no, o sea, el contrato no válido. Dice que también existen requisitos de validez que posee un vicio y habla sobre que produce efectos. Y la sentencia de nulidad no se torna definitiva, o sea, la confirmación o convalidación. Que eso todo está expreso en el artículo, en el Código Civil. Bueno, y ahora les vamos a poner hipótesis, es decir, por qué en algunos casos el legislador dice que estamos ante nulidad absoluta y otros que estamos ante una nulidad relativa y que, o sea, esto siempre va a depender del vicio que tenemos. Por ejemplo, en la solemnidad, la nulidad absoluta no se cumple con los requisitos de la forma que la ley lo pide, y en la nulidad relativa hay un vicio de consentimiento si tenemos requisitos de validez. Cuando hablamos de vicio, en la parte de nulidad absoluta, hacemos referencia al artículo 1560, que el 1560 dice que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen. O sea, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los casos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato. O sea, quiere decir que el vicio hace, o sea, todo lo que habla en la nulidad relativa, todo lo que habla, todas las hipótesis o sea, hace referencia a todas las hipótesis que no son de nulidad absoluta. En la hipótesis de la eficacia, en la nulidad absoluta es ineficaz, originaria, definitiva y total, y en la nulidad relativa es eficaz por el contrato, porque el contrato se forma. Sobre la sentencia, la nulidad absoluta es declarativa y en la nulidad relativa es constitutiva, como habíamos dicho anteriormente. Después, en la operación de pleno derecho, hay una nulidad absoluta y no hay una nulidad relativa. En la parte de la nulidad absoluta, cuando hablamos de legitimados para pedir la nulidad, en la absoluta están los interesados en el caso, los terceros que tengan interés y el Ministerio Público o el oficio. Y en la nulidad relativa solo puede ser reclamada por las partes afectadas. Después, en la subsanación, en la nulidad absoluta no se subsana nunca por lo que está en el artículo 1561, y en la nulidad relativa se subsana con el tiempo por lo que está dispuesto en el artículo 1562. Y sobre la prescripción, acción para subsanar, en la nulidad absoluta nos dice que hay un lapso de tiempo de 30 años, que lo dice el artículo 1561. Después Gamarra dice que es algo que no existe, la prescripción, sí, la prescripción, perdón, y Cafera dice que la prescripción es adquisitiva, eso es la nulidad absoluta, y en la nulidad relativa dice que la persona física puede solamente luego de 4 años, y la jurídica después de 8 años. Bueno, y por último, vamos a hacer referencia a la nulidad parcial, que algunos autores hacen referencia a ella, que es cuando nos referimos a esta nulidad, estamos hablando de un caso en el cual la nulidad que se da no es total. Es decir, que afecta la validez de todo, el contrato, sino que es nula una cláusula que posee la misma. El contrato es válido, pero una cláusula es nula. Los claros ejemplos de esto son el artículo 1411, 1782, 2338 y 2355.
el contrato puede subsistir en este tipo de casos y ahí tenemos dos criterios complementarios. Por un lado, el subjetivo voluntario, que lo que hace, o sea, lo que mira es si la parte que es nula es esencial o no para las partes. En el caso de que sea esencial, no afectando a la esencia del contrato, la nulidad será parcial porque no influye. Y en el caso de que afecta a una parte esencial, la nulidad será total. Después habla del objetivo legal, que la cláusula nula es sustituida de forma automática por una norma imperativa. Y bueno, por ahí sería todo. Bueno, muy bien. La felicito también a ustedes por la exposición. Vuelvo a preguntar, por imposibilidad de pago, ¿hay algún alumno que se haya anotado para ver ese tema? ¿No? Bueno, entonces, imposibilidad de pago lo vamos a ver junto con otros temas el 5 de abril. Para prescripción, ¿se anotó alguien? ¿Nadie se anotó para prescripción? Para condición resolutoria y vencimiento del plazo. Profesor, Sí, yo no me había anotado a estas exposiciones. No sé si me puedo anotar alguna otra, digo, la preparo para la próxima clase. bien. ¿Prescripción puede ser? Y acá me está escribiendo también Ramiro Galarraga. Bueno, hagamos una cosa, Martín y Ramiro, ustedes tienen asignado el tema prescripción para dar Ok. en la próxima clase, el miércoles, en los primeros 10 minutos. ¿Se animan? Le vamos a robar 10 minutos a la profesora Morín, que es la que iba a dar el miércoles, para que ustedes puedan exponer el tema. ¿Sí? Coordinen entre ustedes para poder exponerlo. El tema de No, dijo con posibilidad de pago Ramiro. con Ramiro, exacto, que está escribiendo en el chat. ¿Bien? Bárbaro. El tema de imposibilidad de pago, lo vamos, no, por favor, lo vamos a ver el 5 de abril, que estaba previsto junto con otros temas, y a su vez, condición resolutoria y vencimiento de plazo, lo vamos a ver en otro momento también cuando veamos los elementos de las obligaciones, los elementos accidentales de las obligaciones. ¿Bien? El tema de nulidad que acaban de dar las compañeras, también vamos a hacer alguna referencia específica, probablemente tenemos una clase especial sobre eso, un poquito más adelante, para revisar algún concepto, más allá de la muy buena exposición de las compañeras. Acá me está escribiendo Brian de la Valle que quiere dar algún tema. Bien. Si quieren, Brian, prepárense con esa compañera que me indicás, el tema de imposibilidad de pago para el día 5 de abril. ¿Sí? Por último, le subí una sentencia sobre prueba de las obligaciones a Eva. Le pido que en esta semana la lean por vuestra cuenta. Lea los artículos, por favor, 1573 a 1612 del Código Civil e intenten responder un cuestionario que allí le subí. Tenemos previsto para hoy, en realidad, prueba de las obligaciones. Se nos fue un poco más de lo previsto la exposición de los compañeros. Lo que vamos a hacer es, miércoles y viernes de esta semana, vamos a continuar con lo que está en el cronograma, sin perjuicio de robar esos 10 minutos iniciales el miércoles para dar prescripción. Y luego de Semana Turismo, ese primer lunes, no me acuerdo la fecha exacta, creo que es 5 de abril, vamos a dar brevemente obligaciones legales, que nos tenemos pendiente, prueba de las obligaciones y continuamos con los temas para allí marcados. ¿Sí? El cuestionario hasta cuándo está disponible, bueno, creo que está disponible hasta el domingo, si no me falla la memoria. ¿Cuáles artículos? 1573 a 1612 del Código Civil. Es lo que ustedes deberían leer junto con la sentencia para responder el formulario, el cuestionario. Por otro lado, a quienes están siguiendo las redes sociales que les indiqué, verán que publicamos una charla de un profesor colombiano que se llama Henry de la Cuesta, sobre responsabilidad por hecho ajeno y tecnología digital. Así que tienen que inscribirse por ahí y allí se les va a mandar el usuario y contraseña para poder acceder a la charla. ¿Bien? Bueno, con esto vamos dejando por acá, si dejamos espacio a la próxima clase. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias y felicitaciones a los compañeros. Sí, adelante. Una consulta, la charla esta que nos mencionó ahora, ¿cuenta como actividad de congreso? ¿Podría ser? Sí, sí, puede ser. Está perfecto. Gracias. Por favor, gracias.